Y hablando de la multiplicidad de dones y de ministerios que tenemos como iglesia, hoy vamos a tener una invitada a predicar, que ustedes la conocen porque es profesora de la Academia Bíblica, que tiene sus estudios teológicos también. El Señor la ha ido perfilando en un ministerio de la docencia. Quién sabe, no vamos a darnos las de profetas, si algún día el Señor también la llama al pastorado, pero por hoy día está con sus estudios teológicos y va a compartir con nosotros la palabra del Señor. Así es que, Ana María, te dejo acá con mucho gusto. Que el Señor te bendiga. Muy agradecida. Primero agradezco al equipo pastoral por haberme extendido la invitación de poder compartir hoy día con ustedes juntos la palabra del Señor. Hoy día es un día especial, como hemos estado recordando. Celebramos y agradecemos también juntos como iglesia las vocaciones pastorales y ponemos todos de manifiesto también nuestro agradecimiento a estos hombres y a estas mujeres que han decidido volcar su vida al ministerio, han decidido volcar su vida, sus esfuerzos, sus tiempos, todo al servicio por completo de la obra del Señor, a la iglesia. Y yo creo que hablo por todos los que estamos acá. Todos nosotros podemos palpar esta vocación que tienen todos nuestros pastores, que domingo a domingo la podemos ver a través de los sermones, la dedicación que ponen al estudio. Y bueno, esta iglesia también crece gracias también a las vocaciones pastorales, no solo a ellas, también a todas las vocaciones de servicio que tenemos dentro de nuestra iglesia. Pero como iglesia hoy día agradecemos estas vocaciones y estos servicios que estos hermanos y estas hermanas tienen y que entregan también a la iglesia. Voy a orar para comenzar, para que el Señor también guíe todo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias primeramente por un día más de vida que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar acá reunidos y podemos, Señor, también aprender juntos de tu palabra en comunión, compartiendo, Señor, mirándonos las caras, saludándonos, Señor. Esto también fortalece nuestro espíritu y nos anima como iglesia siempre a seguir. Te pedimos, Señor, que tú dirijas todo lo que se vaya a entregar, que tú guíes y que dispongas también nuestros corazones para escuchar y aprender de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que guíes todo en el nombre de Jesús. Amén. Creo que titulé el sermón, que no le había puesto título, pero creo que lo titulé cuando nos sorprende la alegría, algo así. La lectura que voy a invitar a todos a leer, no sé si se puede proyectar también, va a estar en Mateo capítulo 13, versículo 44 y 45. Leo. Voy a leer en NBI. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, esta parábola es comúnmente conocida como la parábola del tesoro escondido y de la perla fina. Nosotros en muchas ocasiones vamos a encontrarnos en los evangelios con este tipo de construcciones narrativas que están como puestas como parábolas dobles. Vamos a descubrir eso quizás hemos notado que hay parábolas que tienen como una similitud y están puestas juntas. Bueno, son parábolas dobles que en el fondo son dos imágenes que presentan la misma idea, pero con expresiones diferentes quizás. Posiblemente estas expresiones o estas imágenes, estas palabras de Jesús, fueron recordadas por estas comunidades y fueron quizás expresiones que en su mayoría fueron dichas por Jesús, posiblemente, de maneras aisladas, es decir, como en momentos diferentes, no en un mismo momento quizás, pero nosotros lo vamos a encontrar o las vamos a encontrar en nuestros evangelios unidas, reunidas y organizadas en colecciones que quizás van a dar o
el redactor pensó que le iban a dar una cierta cohesión a su relato. Bueno, de hecho, justamente nuestro capítulo 13 de Mateo tiene alrededor de 8 o 9 parábolas juntas, reunidas, con un cierto sentido también. Los 2 versículos que nosotros acabamos de leer tienen justamente esta finalidad de estar juntos, como dichos o parábolas de Jesús, que expresan una misma idea, pero el Evangelio de Mateo toma la decisión de ponerlas una al lado de la otra con una intención. Son imágenes diferentes que probablemente tienen una misma intención. Estos mismos dichos de Jesús nosotros los podemos rastrear, los podemos, digamos, o están conservados también en otros documentos, no solamente en los evangelios, en otros documentos del siglo I y del siglo II, y también justamente nosotros podemos notar que muchas veces parábolas que nosotros en un cierto evangelio tenemos juntas, en otras parábolas las podemos tener quizás en contexto, o sea, en otros evangelios los podemos tener en contextos diferentes. Estos mismos dichos quizás de Jesús. Esto, por ejemplo, lo podemos notar en un relato que no está dentro de nuestros evangelios canónicos, pero está en un documento que se llaman evangelios apócrifos. Nosotros podemos rastrear, por ejemplo, esta parábola en el Evangelio de Tomás. Luego voy a hablar un poquito más de eso para enfatizar justamente cuál es la intención que tiene Mateo al redactar estas parábolas en su comunidad, cuál es el mensaje que Mateo quiere comunicar a la comunidad. Obviamente Mateo tenía un mensaje o una intención bastante diferente quizás a la que tenía, por ejemplo, la comunidad de Tomás o las demás comunidades que recordaban ciertas palabras o parábolas de Jesús. Y esta forma literaria de expresarse, digamos, en formas de parábolas, es muy común en Jesús, y es muy común en Jesús, más común que en los otros maestros, porque justamente, de hecho, en los círculos rabínicos no era tan común enseñar en parábolas, pero Jesús decidía enseñar en parábolas justamente porque estas ideas, estas imágenes, conducían a los oyentes a un mundo que les era bastante familiar. Entonces, para quienes escuchaban a Jesús con estas imágenes, les era bastante lógico quizás muchas veces lo que Jesús estaba diciendo. Bueno, en ciertos evangelios vamos a encontrar que igual terminan no entendiendo nada algunos discípulos, pero en Mateo, de hecho, nosotros podemos ver que normalmente los discípulos terminaban como entendiendo lo que Jesús estaba expresando. Justamente la idea o generalmente estas ideas de entregar algo en parábolas, o sea, en imágenes, es mucho más efectivo comunicativamente porque se graba más en la memoria una imagen que algo más abstracto. Ahora, el tema y la complicación es que nosotros hoy podamos entender estas imágenes, ¿cierto? Quizás muchas de estas imágenes no son tan comunes a nosotros como lo eran quizás para la gente del siglo I. Pero vamos a tratar de entender quizás esta imagen y cuál es la intención quizás de Mateo, del Evangelio de Mateo, al mostrarnos que el reino de los cielos es como un tesoro. Leamos, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Bueno, probablemente quienes escucharon en este momento esto, la imagen de un tesoro escondido era algo bastante lógico, no era tan descabellado que alguien encontrara tesoros en el campo, porque Palestina justamente se encontraba entre Mesopotamia y Egipto. Y a lo largo de los años, con el correr de los años y con tanta guerra que hubo, y Palestina estaba como ahí entre medio, muchas veces cuando la guerra, digamos, amenazaba, la gente solía esconder sus más valiosos tesoros en el campo, digamos, los enterraba. Entonces, esta imagen probablemente les hizo mucho sentido a quienes escucharon esto, era algo que ocurría. Y además leí por ahí que el tema de los tesoros escondidos en aquella época era como bastante predilecto para el folclore oriental, de hecho, hablar del tesoro escondido. Entonces Jesús parte así, quiere captar la atención de la gente y parte dándoles imágenes para explicar algo central. Él quería entregar un mensaje, él quería impactar a la gente, él quería que la gente entendiera
qué significaba encontrarse con el reino de Dios. Y parte así, captando la atención de los oyentes con esta imagen. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Quien encuentra este tesoro, esta agüita, ¿puedo tomar? Sí. Bueno, quien encuentra este tesoro es un hombre que está en el campo, probablemente está en un campo ajeno, y quizás se encontraba trabajando en el campo, posiblemente. Estas son cosas como que uno comienza a deducir de la lectura, y además la lectura rabínica que se hace de esta parábola y lo que nos dice Tomás, ya lo voy a decir más adelante, también nos da a entender que todos entienden que este hombre probablemente está en un campo ajeno, está trabajando el campo. Cuando el hombre descubre este tesoro, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Bueno, algo interesante de esta lectura es que el hombre no se roba el tesoro. Quizá hoy día alguien se encuentra un tesoro y estaría tentado como a robarse el tesoro. Este hombre no, este hombre lo vuelve a esconder y hace lo correcto. Digamos, se va, vende todo lo que tiene y compra este campo. Probablemente nadie sabía de quién era este tesoro a esas alturas. Quizás cuántos dueños de ese campo han pasado y ese tesoro sigue ahí y nadie sabe de quién es ese tesoro. No es que el tesoro haya sido probablemente en origen del dueño del campo. Pero este hombre actúa de manera correcta, vuelve, esconde el tesoro y vende todo lo que tiene por tener ese tesoro, porque lo vale. Y el hombre, dice el relato, lleno de alegría, vende todo lo que tiene y se compra el campo donde está el tesoro. También dice la parábola, o sea, el capítulo siguiente, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, tenemos acá nuevamente un hallazgo de tal tipo que lleva justamente también a esta persona a vender todo lo que tiene por obtener esta perla preciosa, esta perla preciada. Y ahora, si me permiten un poquito salirme un poco del contexto de los evangelios canónicos, esta parábola nosotros no la tenemos en otro evangelio, pero sí la tenemos en otro relato del siglo II, que la tenemos en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo del siglo II. Bueno, este evangelio reúne bastante también de las palabras y las parábolas de Jesús, también obviamente con la intención de llegar a una comunidad. Y esta parábola la podemos rastrear en este evangelio con esta misma imagen, pero de una manera diferente. ¿Y por qué quiero recalcar o por qué quiero mostrarles lo que dice la parábola de Tomás? Justamente para enfatizar lo que nuestro evangelio nos quiere mostrar, cuál es el mensaje que el evangelista, el redactor del evangelio, quería expresar a la comunidad. Voy a leer lo que dice Tomás. Dice: el reino se parece a un hombre que tenía un tesoro escondido en su campo, del cual nada sabía. Después que murió, lo dejó a su hijo, tampoco el hijo sabía nada de ello, tomó aquel campo y lo vendió. Y el comprador vino a labrarlo y encontró el tesoro y comenzó a prestar dinero con intereses a quienes quería. Bueno, se dice que posiblemente esta versión, un poquito, vamos a decirlo desde nuestra perspectiva, un poquito deformada quizás de la parábola, tiene relación a una lectura rabínica que se hacía de la parábola de Mateo, de lo que se recordaba que Jesús había dicho. Mateo es un evangelio que está escrito antes que el evangelio de Tomás, entonces probablemente se hacían lecturas rabínicas de esto, y la lectura rabínica también la quiero leer porque también dice algo muy diferente a lo que nuestro evangelio nos dice. Dice: sucede con esto, es decir, de la parábola de la Escritura, como un hombre que heredó un terreno lleno de basura, el heredero era perezoso y lo vendió a una pequeñez ridícula. El comprador lo cavó con gran afán y encontró en ese campo un tesoro. Y él edificó un gran palacio y recorrió el bazar con una serie de esclavos que había comprado con aquel tesoro. Cuando el vendedor vio esto, hubiese preferido ahorcarse. Y bueno, en estas dos lecturas que acabo de hacer de Tomás y de la lectura rabínica, claramente nosotros vemos un enfoque muy diferente a lo que nuestro evangelio nos quiere mostrar.
Además que nuestro evangelio es mucho más acotado, simplemente nos da una imagen y la intención de esa imagen. En Mateo nosotros tenemos un enfoque entonces totalmente diferente. Para Mateo, la parábola del tesoro describe cómo domina a un hombre una gran alegría, algo totalmente diferente a la lectura rabínica, que muestra a un hombre, por ejemplo, que se llenó de rabia, o a la lectura de Tomás, donde vemos a un hombre que saca interés de esto. Para Mateo, lo importante a destacar, y Mateo solamente se queda en eso además, es cómo llena de alegría a un hombre el encontrarse con este tesoro. Y ahora, para contextualizar un poquito cuándo se está diciendo esto, y para situarnos un poquito también en el contexto del Evangelio de Mateo, la comunidad de Mateo, o bueno, la comunidad de aquellos primeros cristianos que eran judíos, que se estaban convirtiendo al cristianismo, ellos eran como una especie, un grupo. Muchas veces se le llamaban los nazarenos, y era un grupo dentro de las tantas familias, de los tantos grupos dentro de la familia de los judíos, como los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotas, etc. Entre ellos estaban también los nazarenos, y al principio los nazarenos convivían junto con todos los demás, con algunas tensiones obviamente, pero convivían. De hecho, incluso podían y eran parte de la sinagoga. Esto fue así por lo menos hasta el año 70, cuando estalla el conflicto y la guerra entre los judíos y los romanos, donde las tensiones ahí comienzan ya a agravarse y comienzan un poquito a ser más hostiles con este grupo de los nazarenos o con los judíos con los judíos que habían reconocido a Jesús, digamos, como el Mesías, los judíos cristianos. Esto también lo podemos notar mucho, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, donde se ve esta hostilidad con estos judíos cristianos. Bueno, en el año 85 y en el año 90 esto ya se hace mucho más palpable y los judíos cristianizados, estos nazarenos, son expulsados de la sinagoga. Y el Evangelio de Mateo escribe para estos nazarenos, para estos cristianos judíos que habían sido expulsados de la sinagoga. Bueno, nosotros hemos aprendido justamente acá con nuestros pastores qué significa, digamos, ser expulsado de la sinagoga. No es ser expulsado de la iglesia, es quedarse solo. En aquella época donde además un judío todo lo realizaba en la sinagoga, su religión no era su religión, sino que era parte también de su estilo de vida, de su forma de vida. Tiene que ver la política, la economía, la casa, todo tenía que ver y todo circulaba alrededor de la sinagoga. Ellos se quedaron solos. Este grupo que había decidido, digamos, volcar su vida o entregar su vida a este Jesús, porque había encontrado a Jesús, se queda solo. Y Mateo escribe justamente esto. ¿Qué significa entonces para una comunidad que está sola, sin el apoyo de sus pares, sin sinagoga, que está sin nada? ¿Qué significa seguir a Jesús? Bueno, el redactor de este evangelio dice que para ellos es alegría, que encontrarse con este tesoro era alegría y que valía, no quiero decir la pena porque es alegría, vale el esfuerzo, dejarlo todo por haberse encontrado con este tesoro, por haber reconocido a Jesús como su Mesías, por haberse encontrado con el reino de Dios. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Quizás podríamos entender esta parábola como una exigencia, como una entrega ilimitada, quizás una entrega sin reserva, que tiene que darlo todo y dejar a Jesús, dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero vemos en este evangelio y nosotros leemos que algo muy diferente acá, porque acá lo esencial y lo vital, el motivo de esto, el por qué se hacen las cosas o qué motiva a este hombre o a esta comunidad a dejarlo todo, simplemente es la alegría por haberse encontrado con este tesoro. Y cuando esta alegría sobrepasa toda medida, cuando abarca hasta lo más íntimo, cuando lo llena todo, produce que cualquier cosa que se encuentre alrededor no valga
la pena mantenerlo si por ello yo me voy a quedar sin este tesoro. Todo lo demás pasa a ser secundario. Y frente a este tesoro encontrado, al parecer ningún precio es tan elevado. Y la entrega de lo más preciado se convierte en algo que vale el esfuerzo a hacer. Y aquí justamente el énfasis de esta parábola no es la exigencia, que no la vemos en ninguna parte además en el relato. Aquí lo decisivo es el motivo, qué motiva la decisión de este hombre. Y el motivo es la alegría, que lo invade por completo para ir y dejarlo todo por este tesoro. Ese es el motor. La alegría de haberse encontrado con algo tan valioso como haberse encontrado con el reino de Dios. Y esto mismo nos ocurre hoy. Cuando nosotros nos encontramos con el reino de Dios, la alegría que invade nuestras vidas subyuga todo lo demás. Y esta alegría comienza a dirigir nuestras vidas y comienza a dirigir nuestras decisiones, comienza a motivar nuestras entregas, nuestros actos son movidos producto de este maravilloso hallazgo que es encontrarse con el reino de Dios. Y este tesoro que nosotros nos encontramos ha proporcionado y proporciona sin duda las más apasionadas entregas en la vida de hombres y mujeres. Y no por el beneficio que podríamos quizás obtener de este tesoro, como quizás podríamos leer en el Evangelio de Tomás, que este hombre saca provecho de esto. Tampoco nos da rabia, digamos, que otras personas se encuentren además con este tesoro, ¿cierto? Como podemos leer en la lectura rabínica. Simplemente este tesoro nos produce alegría y mueve las más grandes decisiones. Justamente hoy, como iglesia, nosotros queremos celebrar y también estamos destacando a estos hombres y a estas mujeres que se han encontrado con este tesoro y que este tesoro además ha motivado sus vocaciones, ha motivado su servicio. Este tesoro que ha movido a estos hombres y a estas mujeres que están acá a dedicar su vida completa al servicio de la obra. Este tesoro que encontraron ha permitido que hayan volcado su tiempo, sus esfuerzos, sus estudios, sus proyectos personales y quizás muchas veces los proyectos de familia se han volcado también al servicio de la obra. Estos hombres y estas mujeres lo hacen movido por la alegría, por esta alegría que invade toda nuestra vida porque nos encontramos con el reino de Dios. Pero aquí también quiero decir lo mismo que dijo el pastor y lo mismo que dijo Roberto. No solo ellos se encuentran con este tesoro, no solo los pastores y las pastoras se encuentran con este tesoro, todos nosotros nos encontramos con el tesoro que es el reino de Dios. Y es inevitable pensar que cuando un hombre se encuentra con el reino de Dios y nos encontramos con este tesoro que es el reino de Dios, todo lo que tenemos lo hacemos con alegría y lo entregamos con alegría al servicio de la iglesia, de la obra. Con alegría participamos en la música, con la alegría participamos en la administración, con la alegría participamos limpiando, ordenando el templo, con alegría participamos enseñando. El grupo de mujeres también, yo en el tiempo que he estado, he podido notar que con alegría psicólogas, doctoras, nutricionistas participan y entregan con alegría también lo que tienen al servicio de la iglesia. Y quizás para la gente que no se ha encontrado con este tesoro es un poco ilógico pensar que hay alguien o que las personas pueden entregar por completo su vida a algo o que todas sus decisiones son movidas solamente por una cosa, que es el reino de Dios. Probablemente para la gente que no se ha encontrado con este tesoro, este tipo de decisiones a veces es un poquito descabellada incluso. De hecho, a veces un poquito inentendibles. ¿Por qué la gente dedica su tiempo a la iglesia? ¿Por qué la gente entrega incluso sus recursos a la iglesia, sus tiempos, sus vocaciones, sus estudios, sus esfuerzos? ¿Por qué la gente decide estudiar 4 o 5 años algo para pararse aquí adelante y hablar y no estudia algo que le vaya a remunerar más quizás? Bueno, somos movidos por la alegría, somos movidos justamente por habernos encontrado con el tesoro que es el reino de Dios. Y ya voy a terminar. Y para terminar, quiero leer una cita de justamente un hombre, Dietrich Bonhoeffer, que dedicó su vida, vivió y murió también entregando su vida al ministerio y con alegría siempre lo hizo, encontrándose con este tesoro. Él dice:
Y si nosotros respondemos el llamado al discipulado, ¿a dónde nos llevará? ¿Qué decisiones y qué separación nos demandará? Para responder a esta pregunta tendremos que ir a Él, porque únicamente Él sabe la respuesta. Solamente Jesucristo, que nos invita a seguirlo, conoce el final de nuestro recorrido. Pero nosotros, lo que sí sabemos es que habrá un camino de ilimitada misericordia, porque el discipulado significa gozo. Y esto es, creo yo que los pastores y las pastoras que están aquí presentes y todos aquellos que sirven en la iglesia lo hacemos con este sentido, lo hacemos con gozo, sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia y contribuyendo también al reino de Dios, porque nos encontramos con este tesoro maravilloso que es la salvación que Jesucristo nos regaló un día. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, reunidos. Te damos gracias por la vocación que tú pones en el corazón de hombres y de mujeres, por las ganas, Señor, que pones en el corazón de hombres y mujeres de servirte. Tú pones, Señor, en nuestras vidas el querer y el hacer. Y te damos gracias porque hubieron hombres y hubieron mujeres que respondieron a ese llamado de servir a la obra. Te damos gracias por la vida de ellos, te damos gracias también por la vida de sus familias, que sabemos que no es un trabajo solitario, Señor, es un trabajo en comunidad, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que se hace con la familia, Señor, y se hace en conjunto con la iglesia, con aquellos hermanos que también participan alegremente, Señor, del servicio de esta iglesia, que entregan, Señor, todo lo que tienen con alegría, entregan sus talentos, entregan sus recursos, entregan sus ganas, su tiempo, Señor, y sus esfuerzos para el crecimiento de esta iglesia, Señor, que sabemos que también es parte de la construcción del reino de Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida de ellos y te damos gracias, Señor, también por la vida de esta iglesia. Prospérala, Señor, ayúdanos a todos nosotros a entender qué significa servirte, con un corazón dispuesto, Señor, y hacerlo, Señor, ayúdanos a hacerlo siempre todo en alegría, porque es para ti, es para el reino de Dios. Te damos gracias y te pedimos todo, Señor, y te pedimos que nos dirijas también en esta semana. En nombre de Jesús, amén.